Shalom, shalom, mis amados hermanos, que la paz del Eterno, como lo hace cada día, qué fiel es nuestro Dios. Que esa paz que sobrepasa todo entendimiento sea bendiciendo de una manera extraordinaria sus vidas, sus familias, sus posesiones, sus trabajos, sus mentes, sus corazones, su alma. Y estamos en la Parashá Bejucotai, en Vallecra 26:3. Y precisamente esa es la Parashá, la porción, porque Parashá significa porción para los que no lo saben. Bueno, esta porción es la última porción del libro de Vallecra. Estaremos terminando con la ayuda del Eterno esta Parashá y el libro de Vallecra consecuentemente. Y bueno, nos ha dejado cosas extraordinarias. La verdad es que yo me regocijo en todas aquellas cosas que el Eterno nos da y recordamos lo que hemos aprendido, pero vamos construyendo, vamos edificando, vamos elevando, vamos embelleciendo el conocimiento de la Torah en nuestra mente, en nuestro corazón. Y sobre todo, el propósito que tiene es de que nosotros lo vivamos. Y precisamente Bejucotai, en mis leyes, es una parashá que nos enfatiza una cosa muy especial. Y esa cosa especial es la Torah de Hashem. Qué bendición tan extraordinaria el Eterno nos ha dado. Qué bendición tan extraordinaria. Pero vayamos a la materia. Y dice así: si en mis leyes anduvieren y a mis preceptos guardaren y los cumplieren, entonces daré vuestra lluvia en sus tiempos, dará la tierra su producto y el árbol del campo dará su fruto. Alcanzará para ustedes la trilla a la vendimia y la vendimia alcanzará a la siembra. Comerán vuestro pan con hartazgo y morará con seguridad vuestra tierra. Estableceré paz en la tierra y se acostarán y no habrá quien los espante. Haré cesar los animales feroces de la tierra y espada no pasará por vuestra tierra. Ustedes perseguirán a vuestros enemigos y ellos caerán delante de ustedes a espada. Perseguirán 5 de ustedes a 100 y 100 de ustedes a 10,000 perseguirán. Y caerán vuestros enemigos delante de ustedes a espada. Me dirigiré a ustedes, los fructificaré, los aumentaré y mandaré mi pacto con ustedes. Comerán los frutos añejos de tiempo atrás hasta que lo añejo por causa de lo nuevo deberán sacar. Pondré mi morada dentro de ustedes y no repudiarán mi voluntad a ustedes. Andaré dentro de ustedes, seré para ustedes Dios y ustedes serán mi pueblo. Yo soy el eterno Dios vuestro que los he sacado a ustedes de la tierra de Egipto, de ser sus esclavos, y rompí las coyuntas de vuestro yugo y los hice andar erguidos. ¡Wow! ¡Qué cosa tan extraordinaria! Es algo extraordinario porque termina con una bendición extraordinaria, grandísima, que el Eterno nos da. Si anduviera en mis leyes y en mis preceptos. En mis leyes y en mis preceptos. Es interesante porque dicen nuestros sabios que mis leyes y mis preceptos aparentemente es lo mismo, y sí es lo mismo, pero no. Sí es lo mismo porque se refiere a la Torah de Hashem, pero no es lo mismo porque se refiere a los preceptos positivos y a los preceptos negativos. Entonces nos habla de todos los preceptos que debemos guardar. Sabemos que hay 613 preceptos, los cuales unos son harás, positivos, y lótase, no harás, negativos. Y por lo tanto nos dice que si anduviéramos en sus leyes, en sus preceptos, entonces ¿qué va a pasar? Va a haber una cosa extraordinaria en nuestras vidas. También leyes y preceptos nos hablan de meditar en la Torah, en hacerla nuestra, y luego dice en mis preceptos que implica el que nosotros los llevemos a cabo.
Es decir, no solamente conociendo la Torá, pero haciéndola nuestra, viviéndola, encarnándola, haciéndola una realidad en este mundo del espacio y del movimiento, transformando el mal en bien cuando nosotros actuamos conforme a los mandamientos positivos, cuando actuamos conforme a los mandamientos negativos y cumplimos la Torá. Entonces eso se hace una realidad en el mundo y eso es lo trascendental de la palabra. La Torá cumple su función, cumple una razón, y esa razón de ser el Eterno nos la ha dado, nos ha entregado la Torá para que nosotros fuésemos constructores, reconstructores de este mundo y de los mundos superiores. Y por eso es importante que nosotros no solamente conozcamos las leyes, pero vivamos los preceptos, es decir, el conocimiento de la Torá lo hagamos, lo vivamos, lo hagamos carne, lo encarnemos en los preceptos hechos realidad en este mundo. Y nos dice la Torá que al que te pida dale. Y eso lo sabemos. Pero ahí está el mandamiento, lo sabemos. Pero cuando alguien te pide, le tenemos que dar. Y ese es el cumplimiento del precepto. Sabemos la ley, ahora hay que hacerlo una realidad. Y cuando tú le das al que te pide, al que tiene necesidad, entonces tú estás cambiando muchas cosas en el mundo, en este mundo. Estás restaurando la bondad, estás restaurando el bien. Y por ese bien que llega al mundo y que tú encarnas al extender tu mano, al ayudar al necesitado, al pobre, a la viuda, al huérfano, nosotros estamos haciendo grandes cosas. Entonces, eso es algo que no podemos dejar de lado. Tenemos que mantenernos firmes y fortalecernos de una manera extraordinaria en el caminar que Él nos ha dado. Que el Eterno nos ayude a poder entender ello, pero ciertamente la consecuencia, nos dice acá la porción de Bejucotai, nos dice que las bendiciones vendrían, cuidaría el Eterno, nos proveería, sería Él nuestra ayuda, todo lo que nos da nos duraría, sería incluso que lo viejo ya no sabemos qué hacer, lo tenemos que sacar porque ya llegó con abundancia lo nuevo, y es algo tremendo, que dado que en el caso de nuestro pueblo hay una situación muy especial porque el pueblo de Israel se dedicaba a la agricultura y a la ganadería, y entonces todas estas cosas tenían precisamente el propósito de hacer y mirar y ver cómo se reproducían incluso los animalitos, las vacas, los becerros, los cabritos, los borregos, etc. ¿Cómo se reproducían cuando, y se reproducen cuando el ser humano, cuando el Ben Elohim, el Hijo de Dios, cuando el pueblo de Dios vive los mandamientos del Eterno? Entonces, este es el resultado. Y como algo que muy importante que nos enseña la Torá es que las bendiciones no las tenemos que estar pidiendo o que las tenemos que estar rogando. Aquí está la condición para recibirla. Aquí está la condición para recibir las bendiciones. Y dice nuestro Dios que si nosotros nos mantenemos en el pacto, que si nosotros vivimos su palabra, que si nosotros ponemos en práctica las palabras de la Torá, porque es lo que nos beneficia totalmente a cada uno de nosotros, entonces lo que va a pasar y lo que va a suceder es que la bendición nos alcanzará. Y es lo que nos está diciendo a grandes rasgos aquí, lo que nos está diciendo la Torá en esta porción, nos dice que nos va a alcanzar, que va a haber una protección extraordinaria, que no vamos a tener temores de nada ni de nadie, que nuestros enemigos van a huir. Ciertamente hay situaciones extraordinarias que el Eterno da,
Pero detrás de todo esto, nuestro Padre que está en los cielos nos lo provee. ¿Por qué? Porque hay una parte que el hombre hace y una parte que Dios da. El Eterno ha puesto las bendiciones, pero hay una parte que nosotros debemos hacer, obedecer. Si nosotros obedecemos y cumplimos con estos mandamientos, si nosotros cumplimos con sus leyes y con sus preceptos, nos alcanza la bendición. Y a veces ingenuamente la gente piensa que no importa cómo viva, cómo camina, qué haga, qué no haga, pues total, Dios tiene la obligación de bendecirnos. Y hasta cierto punto es cierto. No hay bendición sino de parte de Hashem. No hay bendición. Pero Él pone las condiciones. Y eso es lo que la gente no ve. La gente quiere que, ay, ¿por qué yo quiero ganarme la vaca en la lotería? Y, ay, yo quiero hacerme de una casa, ay, yo quiero comprarme un carro. Quieren muchas cosas, pero de obediencia, de vivencia, de observancia, de caminar. Pues te voy a decir que la realidad es que se sujeta y que obedece, no lo hace por el recurso, no lo hace por la bendición, sino lo hace porque ama a Hashem. Lo hace porque ama a Hashem. Y ciertamente nuestros sabios nos han enseñado que hay dos caminos para mantenernos en el camino y ser bendecidos. Número uno, el temor a Dios. Y eso de temer a Dios significa que yo no hago nada que pueda afectar la reputación de mi Dios. Yo no hago nada que afecte a los demás, a mi prójimo. Y eso es tener temor a Dios. Pero por el otro lado tenemos el amor a Dios. Y esto del amor a Dios significa que yo no lo hago por recompensa, sino lo hago porque yo amo a Hashem. Yo obedezco sus leyes, sus preceptos, yo los llevo a cabo porque amo a Hashem. Porque lo quiero honrar con mis hechos, con mis palabras, con mis acciones. Y no ando escondiendo ahí debajo de la tierrita mis malos hechos y malas acciones, porque Él lo sabe, como está escrito. El que hizo el ojo no verá, el que hizo el oído no oirá, el que disciplina las naciones no disciplinará. Porque ciertamente, dice el Talmud, hay una mano que todo lo anota y lo escribe. Todo lo que hacemos, mis amados, porque no hay pensamientos ocultos delante del Eterno, ni siquiera eso. Entonces, pues tenemos que cuidar nuestra vida. Y esta parashá nos dice que la manera de cuidar nuestra vida es observando los mandamientos. La única manera de salir adelante y ser bendecidos es cuidando los mandamientos, o más bien permitiendo que los mandamientos nos cuiden a nosotros. Porque al final del día se ve como cuando nosotros vamos por un camino y se nos dice y se nos enseña por medio de la Torah que es el camino seguro. No te apartes ni a diestra ni a siniestra, camina correctamente viviendo los mandamientos, porque cuando tú no los vives, cuando tú no los haces, te apartas. ¿Y a qué te expones? A perder la bendición, a no ser bendecido, ya que tus enemigos y cosas extrañas puedan llegar a tu vida a lo ajeno, y por eso es que debemos estar y permanecer en el camino que el Eterno nos haga. ¿Y cuál es el camino? El camino de la Torah. El camino de la Torah. Y por eso se nos recomienda, en mis leyes si a mis leyes anduvieres y en mis preceptos guardares, ahí viene la bendición. Y eso es algo extraordinario. A veces uno podría decir o preguntar para que se pueda entender, ¿quién se quiere sacar el premio gordo de la lotería?
y pues todos, pues yo creo que la misma actitud, y esto es mucho mejor que sacarse la lotería, es el vivir en sujeción y en la voluntad del Eterno, porque quien quiere las bendiciones del Eterno debe obedecer, debe sujetarse y debe encarnar los mandamientos del Eterno en su vida, porque eso es lo que le va a permitir a vivir bien, y no para enriquecerse prácticamente, sino para tener riqueza en los cielos, obras que glorifican al Eterno. ¿Por qué tener más? ¿Por qué tener más? Para comprarme más ropa, para comprarme otro caballo, para comprarme ¿qué? La realidad, mis amados, es que la razón por si el cielo nos concede más es para hacer buenas obras. Eso no se nos debe olvidar. Esa es la razón, el sí y el amén de un pueblo que vive satisfecho. ¿Qué es de la vida del hombre? Comer una comida rica. A veces un plato de frijoles es extraordinario. A mí me encanta el bacalao, y cuando lo llegamos a hacer en casa, ¡wow! Y especialmente lo hacemos para las fiestas. En algunas fiestas lo hacemos, le digo a mi esposa, pues vamos a hacer bacalao, y es un disfrute al gusto, ¿no? Porque no lo comemos cada 8 días, ni mucho menos. Es un disfrute extraordinario, el sabor, y así como se disfruta el bacalao, se disfrutan los frijolitos con su cremita, su quesito, ¡ah! Y un chilito, ¡ah! Y ya mejor no les antojo, ya me dio. Entonces, esto es precisamente el bien y la bendición del Eterno, porque tú has de saber que aún comer es una bendición del Eterno. El que tú puedas comer las cosas y disfrutar de ellas es una bendición. Hay mucha gente que tiene muchísimo dinero y ¿sabes qué? No puede disfrutar de ese alimento, de esas riquezas, de esos sabores exquisitos en las mismas frutas, el mango, el plátano, no sé, tantos sabores que el Eterno nos ha dado el privilegio de disfrutar y de recoger las luces extraordinarias que fueron regadas cuando el hombre pecó, y que hoy tenemos la responsabilidad de retomarlas. Y eso es otro tema, pero bendito sea el Eterno por todas las cosas que nos ha dado, y especialmente por su Torah. Que la pases muy bien. Hazak, Hazak, Beni Haset. Esfuérzate por poner por obra la Torah de Jesús. Vale la pena. Shalom, shalom.